Bueno, vamos a hablar sobre los sujetos obligados a llevar la contabilidad y el modo en que tienen que llevarse esa contabilidad. Para eso vamos a leer el primer artículo, el 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de los sujetos que están obligados a llevar contabilidad. Lo voy a ir leyendo de pedacitos, de pequeños párrafos, y voy a ir haciendo algunos comentarios que creo que van a ser útiles para interpretarlo mejor, y no solo eso, sino para hacer énfasis en lo que tenemos que aprender nosotros. Sujetos obligados, excepciones. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Bien, en primer lugar está diciendo que los que están obligados a llevar la contabilidad son las personas jurídicas privadas y que realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Acá es como que está poniendo en un plano de igualdad a realizar una actividad económica organizada o ser titular de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Y en realidad el género es realizar una actividad económica organizada. Es decir, la persona jurídica privada que realiza una actividad económica organizada tiene que llevar contabilidad. Y dentro de ese género lo puede hacer a través de una empresa, ser titular de una empresa, o de un establecimiento que sea comercial, industrial, agropecuario de servicios. Esa es la especie. Entonces no es que están en un plano de igualdad. En lo que obliga a llevar la contabilidad es realizar una persona jurídica privada y realizar una actividad económica que esté organizada. Y el modo en que esté organizada es a través de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las personas jurídicas privadas? Para eso tenemos que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 148 también del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a verlo. Acá nos está diciendo que son las personas jurídicas privadas, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias y o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal. Bien, entonces, estas personas jurídicas privadas, fíjense que hablamos de las sociedades comerciales, son las que persiguen un fin de lucro, pero el resto de las otras personas jurídicas privadas no persiguen un fin de lucro, pero pueden realizar una actividad y por eso están obligadas a llevar contabilidad. Las personas jurídicas privadas que persiguen un fin de lucro, es decir, las sociedades, están obligadas a llevar contabilidad porque para el desarrollo de esa actividad deben recurrir permanentemente al crédito. El crédito es pedir prestado. ¿Y a quiénes le van a pedir prestado? Y la forma más fácil de endeudarse es con los proveedores, con quienes nos proveen a nosotros de los bienes y servicios que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Entonces, como el capital del ente es la prenda común de los acreedores, lo que exige la norma, la ley, en este caso el Código Civil, es que ese ente lleve contabilidad porque va a rendir cuenta a los que le prestan dinero de cómo administra esos fondos. Y lo va a hacer a través de los estados contables. Entonces esos terceros que le van a prestar al ente van a poder ver a través de sus estados contables el movimiento que hace de esos fondos y si es merecedor de crédito o no. El resto de las entidades que no persiguen un fin de lucro, como las iglesias, las cooperativas, las fundaciones, las mutuales, los consorcios de propiedad horizontal, están obligados a llevar la contabilidad porque rinden cuenta a los terceros de los intereses que administran. Es decir, esos entes administran intereses de terceros. Y la manera que tiene la ley de obligarlos a rendir cuentas es a través de llevar una contabilidad organizada. Dentro de los sujetos o de las personas jurídicas privadas, tenemos personas jurídicas privadas que no tienen personalidad jurídica, entonces no sería una personalidad jurídica privada, pero que igualmente están obligados a llevar contabilidad. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, las asociaciones de colaboración empresaria,
las uniones transitorias, los consorcios de cooperación. Esos entes no tienen personalidad jurídica, es decir, no son sujetos que puedan adquirir derechos y contraer obligaciones. No obstante lo cual, el Código Civil los obliga de todos modos a llevar una contabilidad organizada. ¿Por qué? Porque es el modo que encuentra la ley en que los administradores rindan cuenta a los partícipes de esos contratos. Es un modo de rendición de cuentas hacia los partícipes de esos contratos. Bien, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta como para interpretar el primer párrafo de este artículo 320. Luego dice: cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. Esto sería como contabilidad optativa. Antes vimos los sujetos que están obligados. Ahora dice el código: el que quiera puede llevar contabilidad, pero no, para llevar esa contabilidad tiene que pedir autorización al organismo de contralor. El organismo de contralor es jurisdiccional. En la jurisdicción en la cual se encuentra asentado ese establecimiento que quiere llevar una contabilidad, tiene que ir y pedir a ese organismo de contralor autorización para hacerlo. Cuando se lo autoriza, también le va a rubricar los libros, vamos a lo que es la rúbrica, para que pueda llevar esa contabilidad. Entonces hay una parte que, a pesar de que sea un sujeto que no esté obligado a llevar contabilidad, puede hacerlo si quiere. ¿Cómo? Pidiendo autorización al organismo de contralor. Bueno, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Este párrafo, para entenderlo, hay que dividirlo en 3 pedacitos. Fíjense el primero: sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales. Me está diciendo que quedan excluidas de las obligaciones previstas las personas humanas. O sea que, sin perjuicio de lo que establezcan leyes especiales, las personas humanas quedan exentas. Es decir, que hay personas humanas que están obligadas. ¿Cuáles? Las que lo dispongan leyes especiales. ¿Cuáles serían esas personas humanas que lo disponen leyes especiales? Esas personas que disponen leyes especiales serían, por ejemplo, los martilleros públicos, los agentes de seguro. ¿Por qué? Porque los agentes de bolsa. ¿Por qué? Porque son personas que facilitan la concreción de operaciones comerciales de terceros. ¿No? Un despachante de aduana también. Esas personas facilitan la concreción de operaciones comerciales de terceros. Por esa razón la ley los obliga especialmente a llevar contabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, sin perjuicio de esas personas, por ejemplo, recapitulemos: los martilleros públicos, los agentes de seguro, los agentes de bolsa. Sin perjuicio de esas personas, están exentas o están excluidas de la obligación prevista las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias no ejecutadas en forma de empresa. O sea, las profesiones liberales no ejecutadas en forma de empresa están exentas de la obligación de llevar una contabilidad organizada. ¿Qué son las profesiones liberales? Contador público, abogado, médico, ingeniero, arquitecto, psicólogo, dentista, lo que fuera. Todas esas profesiones liberales no están obligadas a llevar una contabilidad organizada, pero lo que sucede habitualmente en la medida que no estén organizados bajo forma de empresa, ¿eso qué hace hincapié? Que la mayoría de las profesiones, para el ejercicio de su profesión, se agrupan entre profesionales para prestar un servicio. Esa agrupación de profesionales, en general, muchas veces es para compartir gastos, pero la prestación del servicio lo siguen haciendo a título personal. Y no es que participan en una sociedad, sino que cada uno percibe el ingreso por los honorarios que factura y soportan en común los gastos de la oficina. Eso no sería una sociedad organizada bajo forma de empresa. El único caso que sería una sociedad organizada bajo forma de empresa sería la agrupación de profesionales que se juntan para prestar el servicio en nombre de una sociedad, donde cada uno de los socios aporta su conocimiento, su trabajo, y la que presta el servicio, la que contrata, es la propia asociación. Entonces uno contrata con la asociación de profesionales
y el profesional lo presta como un socio de esa sociedad y no percibe honorarios individuales, sino que toda esa masa de ingresos va a la contabilidad de la asociación, paga todos los gastos que esa asociación demande y el neto se distribuye entre los socios. En ese caso particular, estaríamos hablando de una asociación de profesionales organizada bajo forma de empresa y como tal no está excluido de esta obligación y por lo tanto debe de llevar contabilidad. El último pedacito de sujetos que están exentos de llevar contabilidad son los entes agropecuarios no organizados bajo forma de empresa. ¿A qué se está refiriendo esto? Inicialmente en nuestro país la explotación agropecuaria pertenecía a familia, pequeños feudos, donde lo que cada familia, cada feudo hacía era la tarea inherente a la explotación, la primer transformación del producto, la primer manipulación. Entonces, para hacer esa transformación, esa manipulación, esa economía agraria familiar, no necesitaban recurrir al crédito, no pedían a terceros, ni comercializaban el producto. Entonces, en la medida que hagan esa actividad, están excluidas de la obligación de llevar contabilidad. Ahora bien, con el devenir del tiempo, la mayoría de los establecimientos agropecuarios fueron creciendo y se fueron transformando en empresas grandes, latifundios, o en empresas grandes, donde transforman el producto, lo almacenan, lo comercializan, lo venden directamente al exterior, interviene un despachante de aduana para hacer el despacho de la mercadería, piden crédito con el banco para hacer la cosecha. Es decir, ya en ese caso estamos realizando una actividad empresaria y por lo tanto no está exenta de la obligación de llevar contabilidad. Bien, el último párrafo dice: también pueden ser eximidos de llevar contabilidad las actividades que por su volumen de su giro resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Bien, dijimos que el organismo de contralor de esto es jurisdiccional. Entonces, cada jurisdicción, de acuerdo a la economía que se desarrolle en su propia jurisdicción, puede establecer que, a pesar de encuadrar en la obligación de llevar registros contables y una contabilidad organizada, ese organismo contralor lo puede eximir. ¿Por qué razón? Y porque puede ser que sea antieconómico obligar al sujeto a llevar un sistema de contabilidad. Pero eso lo establece cada jurisdicción local, de acuerdo a la propia. Bueno, vamos a hablar ahora del modo de llevar la contabilidad, y eso está en el artículo 321. Y dice lo siguiente: la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Muy bien. De este artículo se desprende las características del modo de llevar la contabilidad, que las volqué acá en esta filmina. Dice uniformidad. Uniformidad se refiere a que los criterios contables con los que voy a ir registrando las operaciones deben permanecer constantes, uniformes, de un ejercicio económico a otro ejercicio económico. ¿Por qué? Porque eso favorece la comparabilidad. Claridad. La claridad se refiere a que esos criterios contables con los que voy a asignar los resultados y que dijimos que deben permanecer constantes ejercicio económico tras ejercicio económico deben ser conocidos, deben surgir de una norma contable, deben surgir de una norma legal y que debe ser conocida. Es decir, que no es a criterio del contador que realiza el estado contable, sino que lo hace en cumplimiento de una norma. El tercer punto, la tercera característica, es que debe ser veraz. La veracidad se está refiriendo a que debe existir una concordancia entre el estado contable, que es la información contable, y la contabilidad de la cual surge ese estado contable. Y además, la concordancia se debe de dar
entre esa contabilidad y la documentación respaldatoria. Otra característica del modo de llevar la contabilidad es la integridad. ¿Qué se entiende por integridad? Por integridad entendemos que el estado de situación patrimonial, de activo, pasivo, patrimonio neto, así como su evolución a través del tiempo, es decir, de un ejercicio económico al otro, y la determinación del resultado y la composición del mismo, debe ser íntegro, es decir, no debe abarcar solo una parte del patrimonio del ente o del resultado del ente, sino que tiene que abarcar la totalidad del patrimonio del ente y de los resultados del ente. Significatividad. La significatividad se está refiriendo a que las agrupaciones de información se deben hacer de acuerdo a criterios significativos para la actividad del ente. No tenemos que tener alguna cuenta que sea menor en la contabilidad, sino que lo tenemos que tener agrupado en rubros que sean significativos y que nos den una idea acabada de la composición del ente y de la obtención del resultado. Unicidad. Unicidad se está refiriendo a que el juego de libros de la contabilidad, el sistema contable en su conjunto, debe ser único y no puede haber más de un juego de registros contables, porque eso favorecería la comisión de delitos. Por lo tanto, el sistema contable debe ser único. Y la partida doble es la técnica en la cual se va a basar la contabilidad para hacer las registraciones contables. Hay varias técnicas. La que adopta el Código Civil y Comercial de la Nación es la partida doble. Bueno, vamos a continuar ahora con el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos habla de los registros que son indispensables. Bueno, dice, son registros indispensables los siguientes: A, el diario; B, inventarios y balances; C, aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar; D, los que en forma especial impone este código u otras leyes. Bueno, vamos a empezar a analizar detenidamente este artículo que guarda conexión con otros. Por ejemplo, nos dice que el primer registro indispensable es el diario. ¿Pero qué es el libro diario? Hasta ahora nadie lo definió. Bueno, está definido en el artículo 327 de este mismo Código Civil y Comercial de la Nación, así que vamos a ir a la filmina directo del artículo 327 a ver qué es el libro diario. El libro diario. En el libro diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tiene efectos sobre el patrimonio individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores a un mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. Después lo vamos a ver, son formalidades que tienen que cumplir los libros. El registro, libro de caja y todo otro diario auxiliar forma parte del sistema de registraciones contables, integra el diario y deben cumplirse las formalidades establecidas por el mismo. Bien, por lo pronto de este artículo nos vamos a quedar con la idea de que en el libro diario se tienen que registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tiene efecto sobre el patrimonio. ¿Sí? Todas las operaciones se tienen que asentar en el libro diario. Y se pueden, dice, en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes. ¿Se pueden hacer asientos resúmenes? Sí, se pueden, en la medida que ese resumen no exceda de un periodo mensual. Puede ser un resumen semanal, puede ser un resumen quincenal, puede ser un resumen mensual, pero no puede ser un resumen de un asiento de 3 meses. Es por mes, el máximo periodo para hacer un asiento resumen. ¿Y cuál es la condición que me exige? Que si hago un asiento resumen, tiene que surgir esas operaciones de un subdiario. Es decir, en el diario, entonces si va a haber un asiento resumen, no van a estar detalladas todas las operaciones. Entonces, tiene que haber otro libro, que se llama subdiario, en el que estén detalladas todas las operaciones.
¿Se acuerdan que uno de los requisitos que pedía de la contabilidad es que los asientos estén individualizados? Bueno, si yo voy a hacer por cada comprobante que tengo un asiento, no necesito tener subdiarios. Eso sería un sistema de contabilidad centralizada. Todas las operaciones las asiento, las registro en mi libro diario. Ahora, si tengo un volumen importante de operaciones, puedo utilizar subdiarios, en cuyo caso asiento individualmente cada una de las operaciones en esos subdiarios y luego con una periodicidad no superior a un mes extraigo un solo asiento resumen que lo vuelco en el libro diario. ¿Sí? Es decir, que el libro diario en principio es un es un registro obligatorio y los subdiarios son optativos del sujeto, del ente. No están determinados, son indeterminados los subdiarios y lo tiene que determinar ¿quién? El propio sujeto, el ente, cuáles son los subdiarios adecuados a su sistema de contabilidad. ¿Sí? Y cuál es la condición, que cumpla con las demás formalidades del libro diario, que estén detalladas todas las operaciones una por una individualmente y que se hagan asientos resúmenes con el libro diario. Ese asiento resumen con el libro diario se tiene que hacer en periodicidad no superiores al mes. Bueno, esto es lo que me dice del libro diario. Volvemos al artículo 322. El otro libro que es obligatorio es el libro Inventario y Balance. El libro Inventario y Balance no es un libro que es el inventario y el balance es otro libro. Es un solo libro que se llama Inventario y Balance. ¿Qué se va a volcar en el inventario? La composición en el inventario y balance se van a, por año, por ejercicio económico, que es el año, se van a volcar dos cosas. Por un lado el inventario, por otro lado el balance. ¿Qué es el inventario? El inventario es la composición analítica del patrimonio del sujeto. ¿Sí? Uno puede poner en caja que tiene 10.000 pesos en el balance. Puede poner que el cliente tiene 15.000 pesos a cobrar. Pero el inventario me va a decir cómo se forman esos 10.000 pesos que están en la caja. 10 billetes de 1.000 pesos, por ejemplo. ¿No? Entonces voy a poner el detalle analítico de esa composición. ¿Cómo llego los 15.000 pesos a cobrar? Le tengo que cobrar a esta persona 5.000, le tengo que cobrar a esta persona 3.000, le tengo que cobrar a esta persona 7.000. Lo detallo analíticamente, llego a los 15.000. Eso es un inventario. Y el balance es el estado contable, que ya lo vamos a ver luego cuando analicemos el artículo que habla de los estados contables. Bien, en la filmina siguiente nos dice qué es lo que se debe volcar en el libro Inventario y Balance. Ahí está acá, a ver, acá. Y acá nos dice, el artículo 327 de la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia nos dice que en el libro Inventario y Balance se tiene que transcribir los estados contables que surgen de la contabilidad, los informes que hubiera emitido el órgano de fiscalización y el contador dictaminante requiriéndose su firma. Es decir, el balance tiene que llevar un informe del auditor. Este informe del auditor tiene que estar firmado en el balance de publicación. Pero también en el balance que está sentado en el libro Inventario y Balance tiene que estar firmado de puño y letra, no copiado o transcrito directamente. Acá me dice que también tiene que estar transcrito en el diario Inventario y Balance el plan de cuentas utilizado, firmado por representante legal u órgano de fiscalización y contador dictaminante. La descripción del sistema, modos aprobados y el dictamen técnico previsto en el artículo 61 de la Ley 19.550, una vez obtenida la aprobación por parte del ente de contralor. Esto se está refiriendo a que si estoy autorizado a utilizar métodos mecánicos para registrar el libro diario, del cual surge el estado contable, tengo que volcar en el libro Inventario y Balance también el plan de cuentas y el dictamen con el cual se aprobó este método de registración. Y por último, lo que es el inventario propiamente dicho. En el inventario y balance, todo esto lo que habíamos dicho hasta acá es el balance en sí. El balance de publicación, el informe del auditor, los informes de la comisión fiscalizadora y si estuvo autorizado con medios mecánicos electrónicos, la autorización y el dictamen correspondiente. Y ahora bien, el inventario en sí. El inventario, es decir, el detalle analítico de los rubros que componen el activo y el pasivo del balance. Eso es lo que tiene que estar volcado en el libro Inventario y Balance. Volvemos
al artículo 322 y vemos el punto C. El punto C me dice que son registros indispensables, es decir, obligatorios, aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar, subdiarios. Es decir, el registro obligatorio es el diario y el inventario y balance, pero por la estructura de la empresa puede diseñar su sistema de contabilidad y valerse de subdiarios. ¿Esto cuándo es importante utilizarlo? Cuando hay operaciones que son repetitivas en la empresa y el volumen es importante. Si tengo un volumen importante de ventas, me vendría bien contar con un subdiario de ventas. ¿Por qué razón? Porque si yo hiciese el libro diario, tendría que asentar en mi libro diario cada uno de los comprobantes de ventas, hacer un asiento. Y necesitaría un libro diario muy grande. Entonces conviene tener un subdiario donde anote ventas por venta y al final del mes sacar un total de la venta y hacer un asiento resumen de la venta del mes y trasladarlo al libro diario. Lo mismo podría suceder si tenemos muchas compras. Tenemos en una empresa, en un ente, un volumen importante de operaciones de compras. Entonces, en vez de hacer un asiento contable por cada una de las compras que hacemos, podríamos utilizar un subdiario de compras donde podríamos volcar todos los comprobantes de compras agrupados por mes, subtotalizarlos y ese subtotal trasladarlo en un asiento resumen al libro diario. Se podría utilizar también operaciones de cobranzas y de pagos, también son habituales en una empresa. Podríamos utilizar un subdiario de caja ingresos para detallar analíticamente todas las cobranzas y hacer un solo asiento de movimientos de fondo de ingresos en la contabilidad, y lo mismo en el caso de los pagos. Si tengo muchos pagos que efectúo con dinero en efectivo, con cheques propios, convendría tener un registro de caja egresos donde detallaría analíticamente todas las órdenes de pago que voy emitiendo y el total a fin de mes hago un solo asiento resumen que lo vuelco en la contabilidad. Es decir que en el libro diario tengo que asentar todas las operaciones una por una. Pero puedo utilizar un asiento resumen si me valgo de un libro diario auxiliar que se llama subdiario y que debe cumplir con las mismas condiciones formales que el libro diario. Ese subdiario con ese libro diario integra el sistema contable de la empresa. Es decir, que cada subdiario es indeterminado y lo elige el propio ente de acuerdo al volumen de las operaciones que va a realizar. Bien, vamos a ver los subdiarios. A ver, acá hice unos modelitos de subdiarios como para que se vea un poco mejor acá. Las características. ¿Ve? El libro diario es un libro diario cronológico. ¿Qué significa la característica que el libro diario es cronológico? Que yo voy a sentar todas las operaciones en mi libro diario cronológicamente a medida que se van sucediendo. Hago una venta, la anoto. Enseguida hice un pago, lo anoto. Enseguida compré, lo anoto. Enseguida pagué un viático, lo anoto. Uno atrás del otro. Son operaciones heterogéneas, y sí, porque uno se trata de una venta, el otro de un pago, el otro de una cobranza, el otro de un gasto menor, el otro de una compra. Totalmente heterogéneo, pero va todo en el libro diario en la manera cronológica como se van sucediendo. Es principal porque es el único registro del cual surge toda la información contable. En cambio, si uno utiliza un subdiario, es homogéneo. ¿Por qué? Porque en el subdiario solo voy a utilizar para registrar todas las operaciones del mismo tipo. En el subdiario de venta van a estar todos los comprobantes de venta. En un subdiario de compra, todas las facturas de compra de mis proveedores. En un subdiario de caja de ingreso van a estar todos los recibos que yo emití detallados uno por uno. En un caja de egreso van a estar detalladas todas mis órdenes de pago que yo emití detalladas una por una. Por eso es homogéneo. ¿Cuál es la característica también del subdiario? Que contiene información parcial. ¿Qué significa contiene información parcial? No es como el libro diario que tiene toda la información, solo tiene informaciones de ventas. Solo tiene informaciones de compras, solo tiene informaciones de los ingresos de caja, solo tiene informaciones de los egresos de caja. Y facilita la división del trabajo y el control por oposición. ¿En qué sentido? Que si yo llevo un libro diario principal únicamente, voy a tener una persona asentando todo, ventas, compras, cobranzas, pagos, gastos, lo que fuera. Todo centralizado. No hay alguien que lo controle. En cambio, cuando tengo todo descentralizada mi contabilidad, facilito la división del trabajo. ¿Por qué? Porque voy a tener empleados afectados a las ventas. Esas personas van a ser responsables de las ventas.
va a dar un total de ventas. Voy a tener gente afectada a las cobranzas, gente que va a manejar la caja. Y esa gente que va a manejar la caja va a tener que cobrar ¿qué cosa? Lo que vendieron. Entonces, por oposición, la gente que cobra va a llevar un control de las facturas que no se pagaron y que no se cobraron en realidad, y va a controlar indirectamente a la gente que vendió. Uno se va a dedicar a vender y el otro a cobrar. Pero uno al otro se van a ir complementando y controlando. ¿Sí? A eso se refiere fundamentalmente. Acá, esto ya lo hablamos, de lo que debe contener el inventario y balance. Y acá es lo que yo les decía un poquito, ¿no? Las operaciones típicas de un ente, cuando las operaciones típicas de un ente, que son más o menos siempre las mismas, ¿no? Son repetitivas y de un volumen cuantioso, conviene, pero eso lo decide el ente, llevar subdiarios. ¿Cuáles son las operaciones repetitivas? Y bueno, acá las tenemos. Las compras, fabricación eventualmente, venta, cobrar y pagar. ¿Sí? Acá lo tenemos un poquito más grande, acá a la izquierda. Tenemos producción, comercialización, vender, entregar, cobrar, financiar, pagar, comprar, producir. Y siempre van en un círculo porque siempre recurre. Es recurrente todas estas operaciones. Entonces, cuando se da esto y el volumen de operaciones es importante, quizá no convenga tener un libro diario solamente, sino valerse de subdiarios. Si tengo un cliente solo, capaz que no me conviene tener un subdiario de venta y un subdiario de caja de ingreso, porque voy a tener una venta por mes y una cobranza por mes. Eso lo decide el ente en base al volumen de las operaciones. Y acá lo tenemos lo que yo les estaba contando un poquito antes, la registración directa. Los hechos económicos, que pueden ser repetitivos o no repetitivos, van directamente al libro diario. Esto es cuando está todo centralizado. Y el libro diario al libro mayor. El libro mayor es un libro que no es obligatorio. Y en realidad, ¿qué es el libro mayor? Lo vamos a ver de detenimiento en otro video, pero acá les anticipo. Me va a dar el saldo por cada una de las cuentas. Yo en el libro diario voy a hacer anotaciones de operaciones por operaciones. A lo largo del ejercicio económico, los asientos se van a ir repitiendo con distintos importes y las cuentas también. Yo después voy a querer saber el saldo que tiene cada cuenta. El saldo es el movimiento neto en el periodo de cada cuenta. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con el libro mayor. Después vamos a ver cómo. La registración descentralizada se está refiriendo a hechos económicos que son repetitivos. Lo que yo les decía antes, cuando tengo un volumen cuantioso de ventas, cuando tengo un volumen cuantioso de compras, cuando tengo un volumen cuantioso de ingresos, un volumen cuantioso de egresos, me valgo de subdiarios, que son libros auxiliares, que cumplen las mismas formalidades del libro diario. Cuando tengo el total, hago un asiento resumen que lo vuelco en el libro diario. Entonces en el libro diario se va a ver alimentado por los asientos resúmenes que van a venir de los subdiarios y también de operaciones que no son asentadas en subdiarios. Algo puntual, por ejemplo, una liquidación de sueldos y jornales, que voy a tener el libro de sueldos, donde va a tener detallado recibo por recibo. No voy a hacer un asiento por cada uno de los recibos de sueldo, voy a hacer un resumen por el total. ¿Por qué? Porque tengo un libro diario, un libro de sueldos que está rubricado y que me dice cómo llego a esos totales. Pero capaz que el pago de los sueldos no me conviene. Bueno, lo puedo poner en el caja de egresos en este caso. Podríamos pensar, no sé, la declaración jurada de IVA. Hago una declaración jurada de IVA, lo hago una vez por mes. Ese asiento no lo voy a volcar en un subdiario. Entonces lo vuelco directamente en el libro diario general. Es un hecho económico no repetitivo. La declaración jurada de ingresos brutos, lo mismo. No es repetitivo, no lo vuelco en un subdiario, va directamente por asiento a la contabilidad. Y lo mismo que en el caso de la registración directa, luego del libro diario que se alimenta por el asiento resumen de los subdiarios y por el asiento individual de un hecho económico no repetitivo, puedo sacar los saldos y el libro mayor y de ahí vamos a hacer la confección de los estados contables. Bien, ¿cómo sería esto de los subdiarios? Acá tengo un modelo que lo hice de subdiario de ventas. Fíjense, en un subdiario de ventas voy a tener distintos comprobantes de ventas detallados uno por uno, individualizados, que era lo que me pedía a mí la norma, que estén individualizados, ¿se acuerdan? La contabilidad tiene que individualizar cada una de las operaciones. Bueno, acá están individualizadas, porque me da la fecha, el tipo de comprobante, el número, quién fue el cliente y el importe de la venta. Al final del mes, en este caso, subtotalizo las ventas, que me dan en este caso 17.969 pesos, y voy al libro diario y hago un asiento con fecha del último día del mes
donde pongo, después vamos a ver cómo se hace la contabilidad, pero fíjense la concordancia de los totales, donde hago un asiento por el total de la venta. En vez de hacer un asiento por 1.500 pesos, otro por 3.100, otro por 2.115, otro por 7.100 y otro por 4.154, y hago un solo asiento por el total, por 17.969 pesos. ¿Por qué? Porque si yo quiero individualizar la operación, voy al subdiario y ahí lo tengo individualizado. Y fíjense que uno de los requisitos que me pedía la contabilidad era la concordancia. Y acá hay concordancia entre la contabilidad, entre el libro diario y el subdiario, porque el total da los 17.969. Hay concordancia. Y después el subdiario tiene concordancia con la documentación de respaldo, con cada una de estas facturas de venta. Yo tenía que tener integridad, también me pedía la contabilidad. ¿No se acuerdan? Me pedía la integridad. Lo habíamos visto, creo que en el primer artículo que habíamos visto de este video, me pedía la integridad, es decir, que no hable de una parte de la situación patrimonial del ente, sino de todo. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, cuando estoy acá en la trinchera trabajando con contabilidad, empiezo a controlar que no falten comprobantes. Y acá me lo da la consecutividad numérica de las ventas. Si yo controlo la consecutividad numérica de los comprobantes, me aseguro que estén todos los comprobantes de venta registrados y que no me falte ninguno. Bien, vamos a ver otro modelo de subdiario de acá de compras. Acá pasa algo similar. Puedo tener muchas compras en cuyo caso me convenga utilizar un sistema de y en ese subdiario de compras detalle comprobantes por comprobante de cada una de las compras. Fíjense acá, tenemos, bueno, acá en este caso para el ejemplo, 5 compras, donde están individualizadas cada una de las compras, con la fecha, el tipo de comprobante, el número, el nombre del proveedor y el importe de la compra. Luego al final del mes lo subtotalizo y cuando saco el total del mes lo asiento, hago un asiento resumen, una registración en el libro diario, resumen, donde pongo el último día del mes y el monto total. Fíjense nuevamente que acá observamos la concordancia entre el total que arroja el subdiario de compras de ese mes con el total del asiento resumen de compras de ese mes. En este caso no voy a poder controlar las compras con la consecutividad numérica de los comprobantes. Es cierto, no hay consecutividad numérica porque la consecutividad numérica de un proveedor no guarda relación con la consecutividad numérica de otro. Bueno, tendré que establecer mecanismos de control internos para asegurar que no falte contabilizar ninguno. Eso lo vamos a ver luego más adelante en la materia. Así funcionaría entonces un subdiario de compras con la registración en el libro diario. Podría tener un sistema, un subdiario de caja ingresos, donde detalle cada uno de los ingresos de las cobranzas que me vayan haciendo mis clientes o cualquier otra persona que me deba plata o me dé dinero. En este caso puedo tener, ve acá, detallado un subdiario. Fíjense, tenemos individualizadas las operaciones nuevamente. La fecha, el tipo de comprobante, el número del comprobante, la razón social y el importe. Detallo recibo por recibo, uno por uno. Al final del mes, no más de un mes, subtotalizo el total de los recibos y luego lo vuelco en un asiento resumen. Puede haber empresas que tengan volúmenes importantísimos de cobranzas. Entonces pueden hacer un resumen al final del día. Tengo 30 cobranzas por día, por mes, nada más. Eso lo ve la empresa de acuerdo al volumen. En este caso hicimos un asiento mensual. Entonces fíjense, controlo el caja ingresos con que con la consecutividad numérica del recibo que yo les hago. Si yo verifico de que no falte ningún recibo, me estoy asegurando de que sea íntegra, que estoy contabilizando toda la cobranza del ente. Fíjense también que acá guarda concordancia el total que me arroja el subdiario de caja ingresos con el asiento resumen que vuelco al libro diario. Algo similar podríamos hacer en el caja egresos o en un libro de bancos. Lo puedo llamar caja egresos o bancos según cuál sea el medio que utilice para pagar, ¿no? Por eso le puse caja egresos o bancos, ¿no? Según lo que la empresa utilice como medio de pago. También, nuevamente acá, en el subdiario caja egresos, en el subdiario de bancos,
detallo analíticamente cada una de las órdenes de pago que voy emitiendo para pagar. La fecha, el tipo de comprobante, orden de pago y el número, como es interno, la orden de pago lo controlo por la consecutividad numérica y me aseguro de que si están contabilizadas acá y no falta ninguna orden de pago que haya emitido en el mes, estoy contabilizando todos los pagos. Eso es importante. Pongo la razón social, a quién se le pagó y el importe uno por uno. El total de los pagos lo vuelco en un asiento resumen a fin de mes y nuevamente fíjense que hay concordancia entre el total del caja egresos con el asiento resumen que hemos volcado aquí. ¿Sí? Bien. Caja egresos. Bueno. Antes de ir acá a esta filmina, vamos a leer otro. Volvemos, perdón, vamos volviendo. Acá estamos. En el artículo 322. Ya hablamos entonces del libro diario, hablamos del inventario y balance, hablamos de los subdiarios. Fíjense que también son indispensables, obligatorios, digamos, ¿no? Los que en forma especial impone este código u otras leyes. Es decir, son indispensables el diario, el inventario y balance, los subdiarios que apoyan al libro diario general y también los que en forma especial impone este código u otras leyes. Es decir, que si este código impone la obligación de llevar libros contables a otros sujetos, o hay leyes especiales que así lo dicen, son libros indispensables también. Ojo con eso, son indispensables. Bueno, vamos a verlo, lo tenemos ahí al final. Entonces, ¿cuáles son esos? La pregunta es, ¿cuáles son esos libros que impone este código y cuáles son esos libros que imponen otras leyes y que están vigentes? Bueno, son registros indispensables porque le impone este código, no en este artículo, sino en otros. Vamos a verlo. Acá. Otros libros exigidos por este código. Acá tenemos la denominación del libro y la norma legal. El libro de actas de deliberaciones del Consejo de Administración o Consejo Ejecutivo de Fundaciones. El artículo 207. ¿De qué? De este mismo Código Civil y Comercial. Libros sobre estado de situación de la agrupación de colaboración empresaria. Artículos 1455 y 1464. Libros contables y de actas de los consorcios de cooperación. 1475 es la fuente. Los libros de acta de administración, de asamblea, de registro de propietarios y de firmas. Estos son los consorcios de propiedad horizontal, ¿no? Artículos 2062 y 2067. Y el libro de contabilidad específico impuesto al administrador de un tiempo compartido. Artículo 2097, inciso E. Es decir que, si alguno de estos sujetos es una agrupación de colaboración empresaria, es un consejo ejecutivo de una fundación, pertenece a un consorcio de cooperación, es un consorcio de propiedad horizontal o administra un tiempo compartido, estos libros son registros obligatorios, son registros indispensables. ¿Por qué? Porque lo dice el inciso D del artículo 322 que acabamos de leer. ¿Sí? ¿Y de dónde surgen estos libros? Del mismo Código Civil, los artículos están detallados acá. A los efectos de la materia de contabilidad, ¿lo tenemos que saber? No, sabemos que existen, no nos vamos a acordar esto de memoria, que hay libros exigidos por este código para actividades específicas. Bien, ahora, ¿cuáles son los libros exigidos por otras leyes? Bueno, también, los libros exigidos por otras leyes no están en ese artículo 322, pero son libros obligatorios igual, son libros indispensables, son registros indispensables. ¿Y cuáles son? Bueno, acá los tenemos. El libro impuesto a los martilleros y corredores, la norma, el artículo 1735, la ley 20.266, que es la que regula la actividad. Los libros de las operaciones de viajantes de comercio, el artículo 4 de la ley 9.643. Y así tenemos el registro de certificación de firmas, de certificados y warrants, casi no se usa eso, pero bueno, no está derogado. Los libros de los agentes de bolsa, libros referidos a sociedades, se está refiriendo a los entes cooperativos, ¿no? Libros referidos a entes cooperativos, libros referidos a aseguradoras, libro de sueldos y jornales, y libro de IVA compras y de IVA ventas.
¿sí? Los libros de IVA compra y de IVA ventas es un tema, porque la resolución que lo creó es la 1415-2003 de la DGI. ¿Qué es lo que sucede? Si yo soy un ente que tengo un gran volumen de operaciones de ventas y un gran volumen de operaciones de compra, me puedo valer de un subdiario de compra. Si ese subdiario puede estar rubricado, tiene que estar rubricado porque integra la contabilidad. Ahora, la DGI sacó una resolución que todos los entes que hacían una actividad comercial, que eran responsables de inscritos en el IVA, tenían que tener el libro IVA compra y IVA venta. Y que lo tenían que tener con las formalidades que exige la ley. Es decir, tiene que estar rubricado, encuadernado y foliado. Después lo vamos a ver esas formalidades. ¿Qué era lo que sucedía? Había entes que no tenían esos libros diarios rubricados. ¿Por qué? Porque esos libros diarios en realidad los pasaban todo por el libro diario general. Tenían un poco volumen de operaciones de compras y ventas, entonces hacían directamente un asiento por cada una de las ventas y un asiento por cada una de las compras. No necesitaban llevar un subdiario de compras y de ventas. Entonces no lo llevaban. A raíz de esta resolución, tenían que empezar a llevarlo y conforme lo dice la ley, es decir, con las formalidades del libro diario. Entonces la duda era, porque esto era ilegal, porque era una imposición por una resolución general de la DGI y no surgía de la ley. Bueno, la cuestión es que este tipo de registraciones, si yo la tengo individualizadas una por una en mi libro diario y una por una en mi libro diario las ventas y las compras, si yo tengo que llevar un libro de IVA compras y IVA ventas porque me lo exige la DGI, no es necesario que esté rubricado, porque las operaciones están individualizadas y están asentadas individualmente en un libro rubricado que es el libro diario. Ahora, si yo no las vuelco de manera individualizada en mi libro diario, ahí sí, ese libro compras y ventas que me exige la DGI, haría de subdiario y ahí sí tiene que estar rubricado. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 323 del Código Civil y Comercial, que se refiere a los libros. Fíjense que hablan de libros, de registros, hablaba el artículo anterior, es decir, del código como que los usa como sinónimo. Ahora vamos a ver que no lo son. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno, pero lo quería destacar. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firma de su destino, del número del ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surjan los libros que le fueron rubricados y en su caso, de las autorizaciones que se le confieren. Bien, vamos a ver. Los libros, cualquiera de ellos, los que habíamos hablado antes, libro diario, libro inventario y balance, los subdiarios, ¿se acuerdan que hablaban de las formalidades? Bueno, estas son las formalidades. Las formalidades de entonces libro diario, inventario y balance, los subdiarios que apoyan al libro diario principal y después los libros especiales requeridos por este código o por leyes especiales, tienen que estar debidamente encuadernados, individualizados y foliados. ¿Qué es encuadernado? Bueno, encuadernado es lo que dice la palabra, encuadernado, tienen que estar cosidos. Fíjense este libro que está acá a la izquierda, están cosidos, no están anillados, ni encolados, ni las hojas sueltas, está encuadernado, está cosido. ¿Vieron cuando el libro está cosido, que tiene el hilo? Bueno, acá está cosido, esto es encuadernado. ¿Sí? El libro tiene que estar encuadernado, es un requisito de ley. Esto cuando hablamos de libros. Foliado, ¿qué es esto? ¿Ven este numerito que está acá en el borde superior derecho? Ese numerito es el folio. Y ese número de foliatura viene con la compra del libro. Si cuando uno compra un libro, viene ya foliado. Si el libro no está foliado, no sirve. Y tiene que estar rubricado. La rúbrica es esta hoja que se coloca adelante en el primer folio del libro encuadernado, es decir, acá en la hoja 1, se pegaría esta hoja, este papel, que contiene los datos de la rúbrica que identifican el libro.
¿Qué van a identificar? El nombre del libro, cuántos folios tiene, la fecha en que lo rubricó, el nombre del libro, si es libro diario, si es inventario y balance. Yo digo, quiero un subdiario de caja egresos. Le ponen el nombre que yo le doy al libro. El número del libro puede ser el número 1, cuando se me termina el número 1, rubrico el número 2, el número 3, así que lo voy identificando. El número de la rúbrica, la fecha y la firma de la persona que lo autorizó. Bueno, todo esto se pega delante del libro, en la primera hoja, en el primer folio. Estos son los requisitos. Ahora bien, ¿qué significa rubricado? Rubricado es la identificación del libro. Ahora preferimos hablar de identificación. ¿Por qué? Porque el acto de rubricar es cuando el libro era manual. Fíjense que este libro es para completar a mano, a la vieja usanza, escribirlo de puño y letra. En ese caso, en el libro manual se rubricaba el libro. Después se fueron permitiendo excepciones de llevar libros computarizados. Y hoy por hoy termina siendo la regla, la norma, llevar un libro diario y subdiarios computarizados, y sería algo como muy extraño encontrarse hoy en día un libro diario de manera manual. Por lo tanto, esta rúbrica de libro diario la vamos a encontrar en algunos libros que son copiadores. ¿Qué son los libros copiadores? Los libros que son de hojas en blanco, que están encuadernados y foliados, pero que no tienen estos renglones que tienen el libro diario ahí para completar a mano, sino que se van a copiar del programa de computación, se sacan listados que se copian de manera directa al libro y queda el libro como copiado con los asientos de diario. Fíjense que en ese caso también, en ese copiador, se va a poner en el primer folio en blanco, se va a pegar este papel que va a contener la rúbrica del libro. Acá nos dice que el registro debe llevar una nómina, eso no me interesa, el registro que tiene una nómina, eso no hace el caso. Lo que hace el caso es que está encuadernado, foliado y rubricado, individualizado, dice acá, ¿no? Y acá habla de que las personas que solicitan la rubricación de los libros, acá habla, o autorización para llevar registros contables de otra forma, o sea, los libros de manera manual, o autorización para llevar registros contables de otra forma. Se está refiriendo a que existe la posibilidad de que, bueno, que uno no use libros, que use otra forma, y esa otra forma lo llama registros. Por eso la palabra registros es más comprensible de libros, porque libros es manual a la vieja usanza, y registros es llevar los libros, digamos, lo que conocemos por el libro, pero de otra manera, con medios mecánicos, electrónicos o digitales. ¿Sí? Según cómo surja la información del libro, de ese programa que yo utilice para llevar mi contabilidad, puedo sacar listados y copiarlos a un libro copiador, como lo que tenemos acá en la imagen. ¿Ven estos libros que están acá? Estos libros son copiadores. Están encuadernados, son todas hojas en blanco, no tienen nada, y están todos foliados. De fábrica ya vienen con el numerito puesto. En la primera hoja le voy a poner la identificación, que es lo que conocemos como rúbrica del libro. Y ahí voy a mandar a copiar de manera directa las operaciones. ¿Cuándo? Cuando lo vuelque en un programa de computación. Me va a salir el listadito y ese listadito lo voy a mandar a copiar ahí. Sigue siendo un libro, pero utilizo un medio mecánico electrónico para la registración. Bien. Acá me dice el artículo 61 de la ley 19.550, que es la ley de sociedades. Me autoriza medios mecánicos y otros. Fíjense lo que dice. Podrá prescindirse del cumplimiento del artículo 53 del Código de Comercio. Esto está escrito antes, ¿no? Cuando todavía existía el Código de Comercio por un lado y el Código Civil por el otro. Ahora estamos hablando del Código Civil y Comercial de la Nación, todo unificado. Hoy, artículo 323 del Código Civil y Comercial de la Nación, eso lo agregué yo. En cuanto a encuadernación, foliación y rubricación, por la aplicación de medios mecánicos, magnéticos y otros, salvo el libro, inventario y balance. Se debe presentar ante el registro público de comercio un proyecto del sistema de registración con dictamen de contador público. Eso es un detalle. Yo no puedo aplicar cualquier sistema, tengo que ser un sistema que esté probado por un contador. Eso es una formalidad. Vamos al contenido de la norma. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está dando la posibilidad de no tener un libro rubricado, encuadernado y foliado. Si voy a utilizar un medio mecánico, salvo el inventario y balance. Así que el inventario y balance no puede llevar por ningún mecánico, ni digital, ni electrónico. Tiene que ser a la vieja usanza, a mano.
Es lo que dice acá la ley de sociedades comerciales. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí, si el ente, ¿se acuerda que los entes obligados son las personas jurídicas privadas? Si el ente, la persona jurídica privada, no entra dentro del ámbito de las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales son las que persiguen un fin de lucro. Puede ser una iglesia, puede ser una cooperativa, cualquier otra entidad que no sea con fines comerciales. Entonces, este artículo 61 no le resulta de aplicación. Y si no le resulta de aplicación, entonces no tiene que cumplir con esto. ¿Sí? Bien. Esto es para los entes que persiguen fines comerciales, con fin de lucro. Entonces, si persigue un fin de lucro, puede utilizar registros que no sean los tradicionales de llevar el libro encuadernado y foliado. Es decir, un CD-ROOM, un compact disc, por ejemplo. En ese caso, tengo que pedir autorización igual. ¿Sí? Pero no tengo la rúbrica en la hoja ni el libro encuadernado como lo sé tener. Pero tengo una autorización para llevar ese sistema. Y se debe llevar de una manera determinada que no viene acá al caso. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar ahora de las prohibiciones, lo que no se puede hacer en un libro. Habíamos dicho lo que se tenía que hacer anteriormente, que se tenía que asentar en cada libro, ahora lo que no se puede hacer. Para ello referenciamos el artículo 324 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde dice: se prohíbe a alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. B. Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre asientos. C. Interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. Cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de la registración. Bueno, no se puede alterar el orden en que los asientos deben ser hechos, es decir, justamente una de las exigencias era la registración cronológica en el libro diario. Entonces, no puedo poner un asiento con fecha de hoy, 17 de abril del año 2020, y después hago un asiento con fecha 3 de enero del 2020. No se puede. Hay que seguir el orden cronológico, ¿sí? Eso me asegura de que estoy registrando todas las operaciones en el momento que se generan, que no estoy manipulando los datos. Dejar blancos, me dicen, en el libro no puedo dejar un espacio en blanco y después lo completo cuando tenga los datos. No puedo interlinear, es decir, subrayar, raspar, enmendar, corregir por encima o tachar. Todas las equivocaciones, si me equivoqué, u omisiones, es decir, si algo no lo registré, se tienen que salvar, es decir, se tiene que corregir su efecto mediante un nuevo asiento, en la fecha que se advierta el error. Mutilar parte alguna al libro. Mutilar es arrancar un pedazo de la hoja, sería. Arrancar hojas, es decir, las hojas ya enteras, o alterar la encuadernación, es decir, corto los hilos con los que están atados, saco las hojas, pongo otra y lo coso de vuelta. Eso sería alterar la encuadernación. La foliatura, le escribo otro número. Estas enumeraciones no son taxativas, sino que son enunciativas, y eso queda en claro en el inciso siguiente, donde dice cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Este tipo de prohibiciones están enfocadas o tienen su origen de cuando se llevan los libros de manera manual. Pero luego, con el advenir de la tecnología, si lo utilizamos con un sistema de computación electrónico, sacamos la lista de computación y lo copiamos al libro copiador, como habíamos dicho antes, el tema de alterar el orden de los asientos, se puede sortear el obstáculo sin inconvenientes en la medida que el programa me renumere los asientos, que el programa me ordene los asientos por fecha. Igual que dejar en blanco ya no va a ser necesario, porque en un programa de computación, hoy 17 de abril, podría ingresar un asiento con fecha 3 de enero, le va a asignar el asiento consecutivo del 3 de enero y lo va a ordenar con los asientos del 3 de enero. Así que ya eso no sería necesario. Interlinear, raspar, enmendar o tachar tampoco, porque de última si encuentro un asiento que está mal hecho antes de haberlo impreso, lo anulo y lo hago de vuelta correctamente.
Bueno, ya el tema de mutilar una hoja podría ser válido en el caso de que tenga ya el libro diario copiado por el sistema de copiado directo al copiador, ¿no? Entonces digo, copié esto que estaba mal y lo quiero tachar, enmendar, raspar o interlinear, o arranco el pedazo de hoja que está mal, o violo la encuadernación propia del libro copiador. Eso no se puede hacer. Y el punto cuando habla de cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones, se está haciendo referencia al almacenamiento electrónico y digital de los libros. Hoy por hoy, abril del 2020, en lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, que es el organismo de Contralor, los únicos que pueden utilizar hasta el momento el almacenamiento digital son las sociedades anónimas simplificadas o las sociedades anónimas unipersonales. En ese caso, sería como un sistema del libro diario, manual, pero se lleva de manera digital. ¿Por qué? Porque una vez al mes tengo que subirlo al sitio de la Inspección General de Justicia, el archivo, y conservarlo de manera inalterado. Eso. Y si no utilizo un medio digital, sino un medio electrónico, donde la información la guarda en un CD-ROOM, en un compact disc, lo mismo, porque la inalterabilidad está dada fundamentalmente porque debo de declarar el número del CD-ROOM en el cual volqué la información, la tengo que asentar en el libro rubricado de acta de directorio de la empresa. De manera tal que si luego, y tiene que estar eso certificado por un contador público, por lo cual, si luego de pasado ese trimestre de información yo genero el CD-ROOM, después no puedo modificar esos asientos, porque tendría que modificar el CD-ROOM que ya está sentado en un libro de acta y ya está certificado por un contador y está presentado en el organismo de Contralor. Bueno, esto quiere decir un poquito las cosas que no se pueden de hacer en los libros obligatorios. Bien, vamos a hablar ahora de las formas de llevar los registros contables. Para eso nos vamos a tener a lo dispuesto por el artículo 325 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. Bien, acá nos dice cómo se tienen que llevar esos libros contables. ¿Cuáles? Los del 322, los libros obligatorios, que eran el libro diario, el inventario y balance, los subdiarios y los libros que lo exijan, el mismo Código Civil y Comercial de la Nación y leyes especiales. Bien, tiene que estar hecho en forma cronológica, es decir, ya lo habíamos visto eso en el modo de llevar la contabilidad. Las operaciones se tienen que ir registrando a medida que se van sucediendo una atrás de la otra, de manera cronológica. Tiene que estar actualizado, es decir, un atraso no mayor a un mes en la registración de las operaciones, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. Si hay alguna alteración en la registración, se tiene que salvar, se tiene que corregir. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. Esto parece medio obvio, pero no lo es tanto porque hoy en día con la globalización hay muchas empresas extranjeras que están interesadas en que la contabilidad se lleve en su propia moneda y en su propio idioma, pero no. A los fines legales de nuestro país, la contabilidad se tiene que expresar en idioma castellano y tiene que medirse en moneda de curso legal del país. Debe permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Bueno, esos son los requisitos de cómo se tiene que llevar la contabilidad, lo vamos a ver luego. Pero que sí, que mínimamente esa contabilidad, ese modo de llevar la contabilidad me tiene que informar cuál es la composición patrimonial, cómo evolucionó ese patrimonio, es decir, desde el inicio tenemos un patrimonio, cuáles fueron las operaciones sociales que se sucedieron, cuál fue su evolución y cuál es la composición del patrimonio al cierre,
y lo mismo el resultado. ¿Cuáles fueron las operaciones que se realizaron? ¿Cuál fue el resultado obtenido? ¿Y cómo se generó ese resultado? Por último nos dice, los libros y registros, el artículo 322, que recordemos que son los registros obligatorios, ¿no? Libro diario, inventario y balance, subdiarios y los libros que lo exijan, algunos artículos especiales del Código Civil y Comercial de la Nación y leyes especiales, ¿sí? Bueno, esos registros deben permanecer en el domicilio de su titular. Y bueno, primero, el titular puede tener varios domicilios. Bueno, acá se está refiriendo al domicilio que tiene registrado ante la autoridad de Contralor. En nuestro caso, si estamos en la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas si estamos en la provincia, y somos entidades que perseguimos fines de lucro. Si fuéramos entes cooperativos, el INAES, bueno, cada tipo societario, cada tipo tiene su propio organismo de Contralor. Bueno, y ante ese organismo de Contralor, ante el que uno se inscribió, declaró un domicilio. Bueno, en ese domicilio tienen que estar los libros de contabilidad. Empezamos con los libros manuales, seguimos con los medios mecánicos, con los medios de computación, resguardo electrónico, que era en CD-ROM o Compact Disc, y luego los libros digitales. Ya los libros digitales que están en internet, en una nube, eso ya no tiene sentido el domicilio del titular, porque eso ya están en un lugar electrónico, en una nube, no está en un lugar físico como lo exige este artículo. O sea que este artículo sería relevante para los registros manuales, los copiadores que se llevan por medios mecánicos o de computación, electrónicos, o ya los recuerdos en Compact Disc o en CD-ROM de la información, ya no en forma de libro, sino en dispositivos magnéticos. En ese caso sí, porque el dispositivo magnético que hace el libro tiene que estar en el domicilio del titular. Ahora, cuando ya nos vamos a los libros digitales, que son libros, que son archivos digitales que se suben a sitios web de internet, en este caso, la permanencia del libro en el domicilio del titular es como que pierde relevancia. Bueno, vamos a hablar ahora de los estados contables, y para eso vamos a tener en cuenta lo que dispone el artículo 326, también del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Bien, nosotros habíamos visto anteriormente, creo que al final del capítulo anterior habíamos hecho un pequeño bosquejo donde mostrábamos los datos contables que se ingresaban en el programa contable o en el proceso contable, si se hacía un proceso manual. Se hacía la registración, después se clasificaban las cuentas, se ordenaban las cuentas, se totalizaban las cuentas, se sacaban los saldos, y con eso se producía ya la información contable, es decir, el input eran datos contables, proceso manual o electrónico, y como resultado información contable. Información de saldos de las cuentas involucradas que nos permitían confeccionar los estados contables. ¿Qué es lo que me decía esa información? Me decía que tenía que decir la composición del estado de situación, la composición patrimonial al inicio y su evolución, es decir, al cierre, y la determinación del resultado y su conformación. Bueno, eso es lo mismo que dice acá. Me está diciendo, el estado contable es la información contable, es decir, el producto del procesamiento contable, y esa composición y evolución del patrimonio social es el estado de situación patrimonial, que es uno de los estados mínimos que me exige. Y el otro, su evolución y la conformación del resultado del periodo, es el estado de resultados. Esto es como mínimo lo que tiene que tener el estado contable. Hay más estados contables, pero como mínimo debe estar conformado por esto. ¿Cuáles son los otros estados contables básicos? El estado de evolución del patrimonio neto, que me va a mostrar cómo varió el patrimonio neto desde el ejercicio anterior hasta el ejercicio actual, y el estado de flujo de efectivo, que nosotros estamos llevando la contabilidad con el criterio de lo devengado, es decir, asignar los resultados en el momento en que se generaron sin considerar si fueron cobrados o pagados,
es decir, prima el criterio económico. Y el estado de flujo de efectivo en realidad hace algunos cambios de manera que transforma la información económica en información financiera. Pasa del devengado al criterio percibido, donde no prima el criterio económico, es decir, asignar el resultado al ejercicio en el cual se generó, sino al ejercicio en el que se lo pagó o se lo cobró. Pasa todo a ser cobrado o pagado. No hay más ventas o compras. Hay cobranzas y hay pagos. ¿Sí? Bueno, eso fundamentalmente. ¿Por qué estos estados contables tienen que tener esta información como mínimo? Bueno, porque hay muchos usuarios de la información contable que son muy heterogéneos y que tienen distinta finalidad cada uno, tienen distinto interés en conocer a la empresa y por lo tanto tiene que haber mucha información que pueda llegar a interesar a todo ese espectro de posibles usuarios de la información contable. Vamos al artículo siguiente, es el 327 que habla del libro diario general. Ya lo habíamos hablado, el libro diario general, en oportunidad cuando hablamos de los registros contables obligatorios. Hablamos de este libro que se puede contabilizar de manera individual o por asiento resumen cuya duración no puede ser superior al mes y que para usar el asiento resumen necesitamos valernos de subdiarios que tienen que tener los mismos requisitos que el libro diario general, las mismas formalidades y luego vimos que esas formalidades es que estén rubricados, que estén encuadernados, que estén foliados, que no tengan enmiendas, ni raspaduras, ni tachaduras, con las mismas formalidades que se tiene que llevar el libro diario general. Bueno, esto ya lo hablamos, así que lo pasamos por alto. Esto también. Y vamos al artículo 328. El artículo 328 nos dice: conservación, excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. Fíjense, 10 años. A. Los libros contándose el plazo desde el último asiento. B. Los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. C. Los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Los herederos deben conservar los libros del causante y en su caso exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331, hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente. Bueno, esto es uno de los requisitos, era que la documentación que está en la contabilidad tiene que estar respaldada por la documentación respaldatoria, tiene que estar ordenada y tiene que estar conservada para poder identificar un asiento, una determinada registración en la contabilidad y aparearla con la documentación respaldatoria. Y dada una documentación respaldatoria, encontrar su reflejo en la contabilidad. Bueno, ¿por cuánto tiempo? No puedo guardar todo toda la vida por una cuestión de espacio y también por una cuestión de derechos adquiridos para la empresa. Por 10 años. 10 años la ley entiende que es el plazo más que suficiente para que cualquier persona, si quiere recurrir, observar, analizar, controlar alguna operación, tenga el tiempo más que suficiente como para poderlo hacer. Los libros, contado el plazo desde el último asiento, o sea, desde el último asiento, de ahí 10 años. A partir de ahí puedo tirar todo al diablo porque el último asiento ya tiene más de 10 años. Entonces, obviamente, como fueron asentados de manera cronológica, todos los anteriores tienen mucho más. Así que después nadie va a poder decir que no tuvo acceso a la contabilidad o no se puede excusar diciendo, no, ya lo tiré, me deshice de esa contabilidad, de esa documentación respaldatoria, porque pasaron más de 10 años. Pero si no, no. Los demás registros, desde la fecha de la anotación practicada en los mismos. Es lo mismo, o sea, de la última anotación, ¿no? Los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Los comprantes de compra de venta no tengo que esperar desde el último, o sea, están referidos los documentos a un libro diario, pero todos esos documentos de ese libro diario, el libro diario solo lo que puedo disponer de ese libro, es decir, tirarlo si quiero, a partir de 10 años desde el último asiento. Pero los comprobantes que lo respaldan, no, los comprobantes que lo respaldan, 10 años de cada comprobante. Es decir, que capaz que en ese libro diario, todavía lo tengo en mi mano, porque no prescribió el último asiento, pero hay documentación de respaldo que yo ya pude haber dispuesto, es decir, la pude haber tirado, porque ya pasaron el tiempo, porque el tiempo va desde la fecha de cada comprobante. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 329, que habla de los actos sujetos a autorización, y nos dice:
el titular puede, previa autorización del registro público de su domicilio, sustituir uno o más libros, excepto el de inventario y balance, o alguna de sus formalidades por autorización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. B. Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin. La petición que se formule al registro público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, debe transcribirse en el libro de inventarios y balances. La autorización solo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Bien, acá nos está dando la posibilidad de utilizar medios electrónicos, mecánicos o digitales para la registración contable y para el almacenamiento de la documentación contable. ¿Sí? Es decir, esto es una ley que se va modificando con el devenir del tiempo y en su momento los libros contables, los libros manuales, eran los medios aptos para la registración de la contabilidad. Con el devenir del tiempo empezó a venir la tecnología y se permitió la posibilidad de utilizar medios mecánicos, electrónicos, alternativos al libro manual. La realidad es que hoy por hoy el libro manual no existe, pero como está redactado toda la ley, con esto del devenir del tiempo que le contaba, hace que una persona, si quiere utilizar contabilidad a través de un programa de computación, tiene que pedir autorización al organismo de contralor. Dijimos que el organismo de contralor es jurisdiccional, entonces de acuerdo a la jurisdicción del domicilio donde se halla el sujeto, el ente, tiene que pedir a ese organismo de contralor autorización para llevar los registros contables de manera digital o de manera electrónica, de manera computarizada. Todos menos el libro inventario y balance. El libro inventario y balance no hay manera, ese hay que llevarse de manera manual. Bien, el pedido tiene que ser acompañado con un dictamen de un contador público. Una vez que el organismo evalúa el dictamen, evalúa las características del programa que se va a utilizar, en el sentido de que no se va a violar la información, no se va a alterar el contenido de los datos, que va a ser completo, que va a ser fiel reflejo de la realidad, que va a ser completo. Una vez que se verifica y constata todo eso, el organismo de contralor emite una resolución y lo autoriza. Esa resolución que lo autoriza se debe transcribir en el libro Inventarios y Balances. Los habíamos visto cuando hablamos de los libros contables obligatorios y dijimos que era lo que se tenía que inscribir, qué es lo que se tenía que registrar en el libro Inventarios y Balances. Hablamos del artículo 327 de la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que se refiere a acto sujeto a autorización. Es decir, si no lo voy a hacer manual, tengo que pedir autorización. Esa sería la moraleja del artículo. Bueno, vamos a hablar del artículo 330, que habla sobre la eficacia probatoria. La eficacia probatoria se está refiriendo en este artículo, ahora lo vamos a ver en detenimiento, al valor probatorio que tiene el sistema contable, entendido como los libros contables llevados conforme a la ley, la documentación respaldatoria y, bueno, las inscripciones de la sociedad en el organismo de contralor. Todo eso hace que la contabilidad tenga un cierto valor probatorio. A eso nos atenemos al artículo 330 del Código Civil y Comercial, que dice lo siguiente: la contabilidad obligada voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que lo perjudiquen, sino que, habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse las resultas combinadas que presentan
todos los registros relativos al punto cuestionado. La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y uno y otro se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, este solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. Bien, esto versa el valor probatorio en caso de pleitos entre una persona que realiza una operación comercial con otra. Entonces uno pone como prueba su contabilidad y la otra parte como prueba su contabilidad. Es decir, es sobre un hecho económico. Es un juicio en general de corte comercial, de corte económico. Acá resumí los puntos de la contabilidad como medio de prueba en sede judicial. Prueba en contra del dueño en todos los casos, estén o no en legal forma los libros o registros. ¿A qué se refiere esto? Que los libros o registros per se no son pruebas suficientes. Yo no puedo decir, yo le vendí a una persona 10 millones de dólares y esa persona no me lo pagó. No lo puedo decir simplemente con mostrar el libro. Eso en principio no prueba nada. Prueba a favor del dueño cuando lleva sus libros o registros y la otra parte no. Yo le digo, yo le vendí a él 10 millones de pesos, o de dólares, lo que fuera. Y él está obligado a llevar contabilidad y no lo llevó. Entonces vamos a ver sus libros en la contabilidad y no tiene contabilidad organizada. Entonces es una presunción a mi favor. Neutral, cuando ambas partes están en forma y hay un resultado contradictorio. Yo digo que le vendía el 10 millones de pesos, tengo mi contabilidad sentada a la venta, él tiene su contabilidad y él en su contabilidad no tiene aceptada la compra por 10 millones de pesos. Es neutral. Constituye el principio de prueba con quien no está obligado a llevar contabilidad. Principio de prueba en favor de la persona que no estando obligado a llevar contabilidad, así todo la lleva. Se agregó él solo esa carga, bueno, le sirve como un punto a favor. Siempre el valor probatorio queda sujeto a la existencia del respaldo documental. Ergo, no me alcanza con mostrar un libro diario y decir acá está sentada la venta de los 10 millones de pesos. Tiene que haber un respaldo documental, una factura, un remito firmado, sellado por alguien que recibió la mercadería. La contabilidad como prueba es indivisible, lo cual significa que debe aceptarse todo el contenido contable, tanto en favor como en contra. Y sí, yo no puedo decir, me conviene a mí esta prueba, este asiento contable, y este que me perjudica, no. Si voy por la contabilidad como prueba, medio de prueba, si opto por la contabilidad como medio de prueba, es todo, lo que me conviene y lo que no. Bueno, por último vamos al artículo 331, que habla sobre las investigaciones. Nos dice lo siguiente: excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad bajo pretexto alguno puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. La prueba, solo la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. La exhibición general de registros o libros contables solo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Este artículo está consagrando el principio de confidencialidad de los libros contables, prohibiéndose todo tipo de pesquisas genéricas para inquirir si la persona lleva la contabilidad o no como debe de ser.
Frente a este principio de confidencialidad, se establecen casos por los cuales determinados interesados podrían tomar conocimientos de las registraciones contables. Eso se llama exhibición. La exhibición se tiene que llevar a cabo en el domicilio del sujeto donde está inscrito en el organismo de contralor. ¿Sí? Cada vez que uno se inscribe en un organismo de contralor, declara un domicilio, que es el domicilio donde tienen que estar los libros contables. Bueno, ahí es donde se deben de exhibir. Y se deben de exhibir a pedido de un juez. Tiene que haber una decisión judicial para que una de las partes exhiba los libros contables y en ese domicilio. ¿Sí? También en ese domicilio puede ser que se requiera la exhibición de los libros contables al solo efecto de saber si la persona lleva los libros conforme a la ley, es decir, si están encuadernados y rubricados, si están llevados conforme a la ley, si están actualizados.